¿Te gusta esto? Oh, ¿qué tal esto? Sea cual sea tu fascinación, todos estamos aquí por el mismo tema. Atomic Heart. Hoy te hablaré sobre este juego que se ha popularizado por, quizá esto. Y es que este juego estará disponible en Game Pass y las demás plataformas de gaming a partir del 21 de febrero. Atomic Heart es una aventura de acción tipo shooter en primera persona ambientada en un mundo distópico durante la caída de la Unión Soviética. El imparable avance de la tecnología y el desarrollo de experimentos secretos han dado lugar a criaturas mutantes, máquinas aterradoras y robots superpoderosos que, de repente, se han rebelado contra sus creadores. Atomic Heart invita a los jugadores a adentrarse en una ucronía soviética en la que deben sobrevivir a base de combinar sus poderes con armas al más puro estilo BioShock. Atomic Heart trata varios temas de interés, uno de ellos sería sobre cómo los avances científicos pueden incluir peligros si los inventos se salen de control. El universo creado para el juego está fuertemente inspirado por elementos de la carrera espacial, además de que el desarrollador ruso ha matizado que más que un FPS, su juego es un simulador inmersivo con toques de RPG y con cierto aire a otras grandes franquicias como Deus Ex y Prey. Además, el abanico de armas a distancia es algo escaso, por lo que el jugador tiene que recurrir en ciertas situaciones límite al combate cuerpo a cuerpo utilizando herramientas de lo más creativas, como un bate de madera con dos afiladas sierras circulares en su extremo, para hacer trizas a los enemigos. Además de todo lo que hemos mencionado hasta el momento, se ha revelado que nuestro protagonista puede lanzar hechizos o poderes con sus propias manos para arremeter contra las criaturas de manera muy similar a las habilidades que nos otorgan los plásmidos y vigorizadores de la saga BioShock. Podemos mandar a volar por los aires a nuestros enemigos, así como electrocutarlos, congelarlos o lanzarles un chorro de agua, dependiendo del poder que elijamos. El detalle de estos poderes es que es posible combinarlos para causar mucho más daño, añadiéndole al combate un plus de complejidad y un componente estratégico. De esta manera, si lanzamos nuestros poderes de agua contra un enemigo y después efectuamos un ataque eléctrico, este se queda completamente paralizado durante unos segundos. Ahora hablemos sobre los requisitos para PC en el juego, ¿serán igual de atómicos? Para una jugabilidad a 60 FPS, los requisitos mínimos serían los siguientes. Al ser un gran lanzamiento, Atomic Heart estará disponible en un total de 3 ediciones, cada una de ellas con diferentes contenidos. Si deseas reservar alguna de las ediciones antes del estreno del juego obtendrás la siguiente bonificación. 2 cosméticos o skins de armas alternativos para Sweet, una suerte de hacha modificada, y Electro, una pistola muy manejable capaz de lanzar un potente rayo de energía para pulverizar a los enemigos. La edición estándar incluye únicamente una copia del juego base. La edición Gold. Además del juego base, contiene el Atomic Pass, un paquete con 4 contenidos descargables que dan acceso a nuevas áreas, armas, enemigos, jefes y otros contenidos. Y por si fuera poco, también incluye una apariencia exclusiva de guante de polímero. Finalmente, la edición Premium incluye de base todos los contenidos de la edición Gold y se añaden otros como una apariencia exclusiva de armas Zvezdochka, una skin exclusiva de arma AK y un completo libro de arte digital que incluye información adicional sobre el juego. Atomic Heart apunta a ser una de las mayores sorpresas que se lanzarán durante este año y eso que en el mismo periodo de tiempo saldrán al mercado títulos de gran calibre como Forspoken, Hogwarts Legacy, Dead Island 2 o Resident Evil 4 Remake. Es innegable que la competencia en esas fechas es muy feroz, pero confiamos en que este videojuego conseguirá un espacio entre tantos lanzamientos y encontrará su público. Todos aquellos que se consideren amantes de la ciencia ficción y que sientan cierta añoranza por sagas como BioShock deberían seguirle la pista. Ahora bien, como has podido ver, se trata de un título que no escatima en gore y escenas no pensadas para estómagos sensibles en las que la sangre, las vísceras y los desmembramientos salpican constantemente la pantalla. Si este último detalle no supone un problema, te recomendaría que no te pierdas ningún detalle que estaremos compartiendo en el canal. Hasta la próxima.